¿El flamante plan de paz para Ucrania traerá, por fin, la calma tan ansiada, o será solo un espejismo que oculta concesiones peligrosas y amenazas latentes? Mientras diplomáticos negocian en hoteles de lujo y salas de conferencias custodiadas, Rusia redobla sus ataques en el este ucraniano. En Donetsk y la región de Guliái-Pol se reportan nuevas ofensivas apoyadas con tanques, intentando modificar el equilibrio territorial justo cuando se debaten los términos de un posible acuerdo. En las últimas horas, los bombardeos han dejado ciudades enteras sin electricidad, y familias ucranianas enteras han tenido que refugiarse en sótanos húmedos, repitiendo escenas que recuerdan a la Segunda Guerra Mundial. Este escenario nos recuerda al invierno de 1942, cuando Stalingrado estaba sitiado y toda negociación internacional parecía alejada de la realidad de quienes sufrían los combates. Hoy, en pleno siglo XXI, la historia parece repetirse, y la distancia entre los despachos diplomáticos y las trincheras es tan grande como entonces. En este clima de tensión extrema, han salido a la luz dos propuestas europeas de paz para Ucrania. Estos documentos, filtrados hace apenas unos días, presentan alternativas muy distintas al plan estadounidense y han dejado perplejos incluso a los protagonistas del conflicto. Las filtraciones han generado un revuelo mediático comparable al que provocaron, en su momento, los papeles de Panamá, donde los secretos ocultos cambiaron la percepción pública de los acontecimientos. El debate se intensifica con una declaración explosiva desde Eslovaquia. Funcionarios sugieren que una Ucrania bajo control ruso sería preferible para sus propios intereses nacionales. Esta afirmación no solo desató protestas en Kiev, sino también debates en los parlamentos de países vecinos como Polonia y Hungría. ¿Refleja esto un consenso europeo disimulado o estamos ante una excepción polémica? Lo cierto es que los aliados occidentales discuten con fuerza los términos de un posible alto al fuego y el futuro de Ucrania. Las diferencias entre Europa y Estados Unidos son profundas, y cada plan podría conllevar riesgos inesperados para la soberanía ucraniana y la seguridad de todo el continente. En Bruselas, la Comisión Europea se divide entre quienes apuestan por una resolución rápida y quienes temen que ceder ante Moscú siente un peligroso precedente para futuras crisis en Moldavia, Georgia o incluso los países bálticos. Ignorar estos movimientos sería un error grave. Pactos firmados en despachos lejanos pueden redibujar fronteras, afectar la economía europea y desencadenar nuevas crisis. La aparente tranquilidad podría ser solo el preludio de una etapa aún más peligrosa. Basta recordar los acuerdos de Múnich de 1938, cuando la búsqueda de una paz a cualquier precio terminó en una guerra mucho más devastadora. Para entender lo que está realmente en juego, repasemos primero el contexto y los intereses ocultos detrás de estas negociaciones. Solo así podremos comprender la complejidad de la situación y anticipar las posibles consecuencias. Primero, analicemos cómo la situación militar sobre el terreno ha evolucionado en las últimas semanas. Solo así podremos comprender la urgencia y los riesgos de las propuestas actuales. Los partes de guerra diarios muestran una escalada de ataques, con avances rusos en puntos clave y una resistencia ucraniana que, aunque heroica, enfrenta dificultades crecientes por la escasez de municiones y la fatiga de la población. La guerra en Ucrania ya no es un duelo entre dos países. El mundo entero observa, interviene y manipula, como si cada jugada fuera parte de un tablero de ajedrez de proporciones globales. Los movimientos de tropas se deciden no solo en el Estado Mayor de Kiev o Moscú, sino también en reuniones a puerta cerrada en Washington, Berlín y Pekín. En las últimas jornadas, las fuerzas rusas han redoblado sus ataques en la región de Donetsk y en el sur. Avanzan con vehículos blindados, pero la resistencia ucraniana resiste con una tenacidad inesperada. Han logrado bloquear varios asaltos, forzando a los rusos a retroceder y asumiendo pérdidas importantes. Por ejemplo, en la localidad de Pokrovsk, los defensores han utilizado tácticas de guerrilla urbana, destruyendo columnas de tanques con misiles antiblindaje suministrados por Occidente. Sin embargo, mientras el frente arde, en las oficinas y cancillerías de Europa del Este reina la incertidumbre.
Países vecinos, como Eslovaquia, evidencian posturas contradictorias. Por un lado, priorizan sus intereses económicos y energéticos, incluso si eso significa aceptar una Ucrania bajo influencia rusa. Por otro, temen que el Kremlin controle sus fronteras y amenace su seguridad y prestigio internacional. Los debates en Bratislava se parecen a los que vivió Finlandia durante la Guerra Fría, cuando debía equilibrar su independencia con la presión soviética. Estados Unidos, Europa y Rusia compiten por definir el futuro de Ucrania. Cada bloque despliega su arsenal diplomático, económico y militar, presionando para negociar una paz ajustada a sus propios intereses. El pulso es feroz. Lo que se juega no es solo la soberanía ucraniana, sino el equilibrio de poder en toda la región. Como en la Guerra de los Balcanes en los años 90, la falta de un consenso real puede perpetuar los conflictos y provocar nuevas crisis humanitarias. El mayor riesgo ahora es olvidar que la paz o la guerra ya no dependen solo de lo que ocurre en el campo de batalla. Las negociaciones secretas, las presiones extranjeras y los compromisos ocultos pueden alterar el rumbo, muchas veces a espaldas de la población que más sufre. En la historia reciente, acuerdos como los de Dayton para Bosnia lograron frenar la violencia, pero dejaron heridas abiertas que siguen sin cicatrizar. En este escenario de intereses cruzados y alianzas frágiles, surge una pregunta inquietante. ¿En qué consisten realmente los nuevos planes de paz que se debaten? ¿Y qué amenazas silenciosas acechan detrás de sus promesas? Para entenderlo, es útil analizar ejemplos históricos, como los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos, que prometieron mucho y cumplieron poco debido a la falta de voluntad política y garantías sólidas. El trasfondo de estas negociaciones revela tensiones y dilemas que rara vez llegan a los titulares. Para entender qué se juega, primero hay que mirar quién mueve las piezas y por qué. Los intereses de las grandes potencias suelen estar camuflados bajo discursos de paz y estabilidad, pero en la práctica buscan asegurar sus propias esferas de influencia y ventajas económicas. Nada es gratuito en la diplomacia. Los planes de paz para Ucrania están plagados de condiciones ocultas que podrían hipotecar su futuro. Por ejemplo, en la Conferencia de Ginebra de 1954, las potencias negociaron el futuro de Vietnam sin la participación real de los vietnamitas, lo que acabó desembocando en una guerra aún más prolongada y sangrienta. A simple vista, tanto Estados Unidos como Europa abogan por la paz, pero sus propuestas difieren en aspectos cruciales. El plan estadounidense exige condiciones más estrictas, incluyendo una supervisión internacional rigurosa sobre el control militar y territorial en las zonas en disputa. Establece además mecanismos de verificación similares a los empleados en los acuerdos de desarme nuclear con Irán, con equipos de observadores desplegados sobre el terreno. Por otro lado, las propuestas europeas son menos exigentes en ciertos puntos clave. Plantean limitar el tamaño del ejército ucraniano y supeditan la posible adhesión de Ucrania a la OTAN a una serie de restricciones. Así, ofrecen garantías limitadas, pero imponen condiciones que podrían dejar a Ucrania vulnerable ante nuevas amenazas. Estos límites recuerdan a los impuestos a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que no evitaron el resurgimiento de nuevos conflictos décadas después. Uno de los aspectos más polémicos de las propuestas europeas es facilitar el regreso de Rusia a la economía global y levantar las sanciones de forma gradual, incluso sin exigir la retirada total de sus tropas. Esto podría significar un reconocimiento indirecto de las ganancias territoriales rusas y sacrificar la soberanía ucraniana a cambio de una paz temporal. La historia nos muestra ejemplos similares. En 1975, la Conferencia de Helsinki buscó estabilizar las fronteras europeas, pero muchos países del este siguieron bajo dominio soviético durante décadas más. El plan estadounidense insiste en la devolución de todos los niños ucranianos deportados y demanda compensaciones económicas por los daños. Sin embargo, no resuelve cuestiones centrales como el control efectivo de las regiones ocupadas ni establece garantías de seguridad a largo plazo. Sin un mecanismo claro para asegurar la integridad territorial, la experiencia de Chipre
dividida desde 1974, podría repetirse en Ucrania. En ambos casos, falta un consenso real sobre los puntos más sensibles: la soberanía total de Ucrania, el control territorial y las garantías de seguridad sólidas. Entre presiones y concesiones, las negociaciones avanzan sin asegurar un futuro estable para el país. El riesgo es que, como sucedió tras los acuerdos de Minsk, se firme un alto el fuego frágil, con zonas de conflicto congelado y sin justicia para las víctimas. Aceptar acuerdos llenos de letra pequeña podría dejar a Ucrania indefensa y abrir la puerta a futuras agresiones. No es solo diplomacia. Está en juego la capacidad de Ucrania para protegerse y la seguridad de toda Europa. Esta situación recuerda a la política de apaciguamiento previa a la Segunda Guerra Mundial, cuando las concesiones al agresor solo sirvieron para fortalecerlo. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas y a largo plazo de aceptar estos términos? La respuesta podría cambiar el destino de la región. Si las condiciones favorecen a Rusia, otros países podrían ver esto como una invitación a resolver disputas mediante la fuerza, debilitando el sistema internacional basado en normas y respeto a la soberanía. Las presiones externas no son el único desafío. Dentro de Ucrania, nuevas tensiones políticas amenazan con debilitar aún más su posición. ¿Hasta dónde puede resistir el país antes de que los compromisos diplomáticos lo desborden? Los partidos de la oposición, históricamente divididos, ahora buscan unirse para exigir mayor transparencia en las negociaciones, recordando los movimientos ciudadanos que forzaron la Revolución Naranja en 2004. El futuro de Ucrania y de Europa entera pende de hilos invisibles. Cada decisión tomada hoy puede reescribir siglos de historia, para bien o para mal. Si miramos atrás, la caída del muro de Berlín fue posible gracias a decisiones valientes y a la presión de la sociedad civil, no solo a pactos entre gobiernos. Imaginemos, solo por un instante, que Ucrania cae bajo el control absoluto de Rusia. Países vecinos como Eslovaquia podrían ilusionarse con ventajas inmediatas: energía más barata, ingresos adicionales por tránsito, una apariencia de estabilidad. Pero esa proximidad a un régimen dominado desde el Kremlin ahuyentaría inversiones extranjeras, erosionando la confianza y sembrando inquietud política y social en toda la región. En los años 80, la influencia soviética sobre Europa del Este trajo consigo represión, estancamiento económico y fuga de cerebros. El peligro va más allá de lo económico. Una paz impuesta desde Moscú, sin garantías reales ni participación de la sociedad ucraniana, podría convertirse en el preludio de un conflicto congelado. Un silencio tenso, donde los disparos cesan, pero las heridas siguen abiertas y cada día es una moneda al aire. Cualquier chispa podría reavivar el fuego. Así ocurrió en Transnistria, donde un conflicto no resuelto ha congelado la vida de cientos de miles de personas durante más de 3 décadas. En medio de esta incertidumbre, crecen las presiones para adelantar elecciones en Ucrania. El liderazgo de Zelensky es cuestionado tanto en los despachos oficiales como en las calles, mientras la oposición busca capitalizar el descontento y cambiar el rumbo del país. El desenlace de unos comicios forzados podría reconfigurar no solo el destino de Ucrania, sino su lugar en el tablero global. En 1991, elecciones libres en los países bálticos precipitaron su independencia y transformaron el mapa de Europa. Aparecen propuestas inquietantes: convertir a Ucrania en un estado neutral, desmilitarizado y vigilado, usado como moneda de cambio para tranquilizar a Europa occidental. Un país sin plena autonomía, transformado en zona tapón, bajo la excusa de evitar nuevos conflictos, pero sin atacar el origen del problema. Esta fórmula recuerda a la Austria de la posguerra, que debió aceptar una neutralidad vigilada durante décadas para evitar convertirse en otro campo de batalla entre bloques. El mayor riesgo es que Occidente, fatigado por la guerra y sus consecuencias económicas, acepte normalizar relaciones con Rusia sin resolver el conflicto de fondo. Una solución superficial que prolongue la inseguridad, debilite la credibilidad internacional y deje a la región atrapada en una paz frágil y engañosa.
tal como ocurrió con el conflicto en Georgia tras 2008, cuando el mundo miró hacia otro lado y las tropas rusas permanecieron en territorio ocupado. El costo de una mala paz no es solo la pérdida de territorio. Es descrédito, retroceso democrático y una sensación constante de amenaza. Ucrania, sus vecinos y toda Europa no pueden permitirse un acuerdo que postergue los problemas en vez de resolverlos. Las consecuencias de un acuerdo fallido pueden durar generaciones, como lo demuestra la división de Corea tras el armisticio de 1953. Entonces, ¿qué lecciones debemos extraer de este proceso? ¿Qué señales puede captar la ciudadanía frente a semejante encrucijada? La experiencia histórica enseña que la participación ciudadana y la vigilancia constante son esenciales para evitar que se repitan errores del pasado. Pero las preguntas clave no terminan aquí. ¿Qué puede hacer cada persona ante una amenaza tan compleja y global? ¿Cómo traducir la preocupación en acción concreta? El desenlace de esta historia aún está por escribirse. Tu mirada crítica podría ser la primera chispa para evitar que la tragedia se repita. Como ocurrió durante la primavera árabe, la movilización de la sociedad puede cambiar el rumbo de los acontecimientos, incluso cuando todo parece decidido por las élites. Hoy, en un mundo donde titulares y discursos oficiales buscan moldear la realidad, exigir transparencia y verdad se vuelve imprescindible. Ni gobiernos ni medios de comunicación merecen confianza ciega. Aceptar versiones parciales o manipuladas es un lujo que ya no podemos darnos. Investiga, compara fuentes, consulta medios internacionales y no te conformes con una sola versión de los hechos. Bajo las promesas de una paz inmediata, pueden ocultarse concesiones peligrosas, pactos que sacrifican la soberanía y acuerdos que solo benefician a unos pocos. Si los llamados a la calma no se acompañan de justicia y claridad, solo sirven de velo para intereses ocultos. La historia de los Sudetes en 1938 es un ejemplo claro de cómo la tranquilidad aparente puede esconder futuras tormentas. Por eso, defender el concepto de soberanía y el derecho de autodeterminación es tarea de todos. Cuando una nación cede su capacidad de decidir bajo presiones externas, no solo arriesga su futuro, sino también la estabilidad regional y la dignidad de su gente. Este principio es la base del derecho internacional y ha sido defendido en la Corte Internacional de Justicia en múltiples ocasiones. Nadie está completamente a salvo de este juego de influencias. Participar en el debate público, cuestionar, informarse de fuentes diversas y denunciar la desinformación son pasos esenciales para no caer en la complicidad pasiva de la manipulación. Puedes empezar siguiendo cuentas independientes en redes sociales, asistiendo a foros y firmando peticiones que exijan transparencia en las negociaciones. La experiencia ucraniana demuestra que la estabilidad y la paz no son regalos, sino conquistas que exigen vigilancia constante y decisiones informadas. Comprender qué está en juego hoy es clave para no perder derechos, libertades o incluso la seguridad colectiva e individual. En otras palabras, la democracia se construye y se defiende cada día, no solo en las urnas, sino también en la conversación pública. Ignorar las señales y dejarse arrastrar por la manipulación tiene consecuencias que pueden ser irreversibles. La historia está llena de momentos en los que la apatía y la desinformación abrieron la puerta a crisis y pérdidas dolorosas. Nuestra responsabilidad, como ciudadanos, es mucho mayor de lo que solemos admitir. La caída de la República de Weimar y el ascenso del nazismo fueron posibles, en parte, por la indiferencia y la desinformación. Así que surge la pregunta ineludible. ¿Estamos listos para defender la verdad y exigir una paz justa, o permitiremos que otros dicten el próximo capítulo de nuestra historia? La respuesta depende de cada uno de nosotros, de nuestra disposición a informarnos, involucrarnos y no aceptar soluciones fáciles a problemas complejos. Pero, ¿quién mueve realmente los hilos detrás de las propuestas de paz y los discursos oficiales?
veamos cómo las decisiones de hoy están entrelazadas con intereses globales y el destino de millones. Los grandes acuerdos, como el de Yalta en 1945, cambiaron el mapa del mundo sin consultar a los pueblos afectados. Evitemos repetir ese error. Tu voz importa más de lo que crees. El destino de millones puede depender de la participación de personas como tú. Un solo mensaje, un voto, una protesta, pueden sumar y cambiar el curso de la historia. Hoy vimos que el conflicto en Ucrania va mucho más allá de enfrentamientos armados. Se juega en mesas de negociación cerradas, en presiones internacionales y en propuestas de paz que rara vez se discuten abiertamente ante la sociedad. La transparencia y la participación ciudadana son la mejor garantía de que cualquier acuerdo refleje verdaderamente el interés público. Cuando unos pocos deciden a puerta cerrada, los intereses de la sociedad civil quedan relegados, invisibles. Si no exigimos transparencia ni participamos en el debate, otros decidirán por nosotros, y sus prioridades pueden ser muy distintas a la justicia y la paz duradera. Participar puede ser tan simple como compartir información verificada o escribir a tus representantes políticos para exigir claridad. Piénsalo. ¿Cómo puede una decisión tomada a miles de kilómetros cambiar tu seguridad, tu economía o la imagen de tu país en el mundo? ¿A quién beneficia realmente cada acuerdo sellado en secreto? ¿Estamos dispuestos a aceptar imposiciones externas a cambio de una paz frágil o exigiremos soluciones justas y duraderas? Ahora, más que nunca, es urgente un debate informado en el que todas las voces, incluidas las tuyas, tengan espacio. Compartir tu opinión y sumarte a la conversación pública es una manera de resistir la manipulación y la indiferencia. Apoya iniciativas de periodismo independiente, participa en debates comunitarios y mantente alerta ante campañas de desinformación. Te invito a dejar tu reflexión. ¿Cómo ves estos planes de paz? ¿Qué deberíamos exigir para que la paz no sea solo un discurso, sino una realidad justa y duradera? ¿Crees que es posible alcanzar una solución que respete la soberanía y los derechos humanos, o estamos condenados a repetir los errores del pasado? Recuerda, cuando la sociedad calla, el futuro se decide en silencio, y ese silencio puede costarnos mucho más de lo que imaginamos. Tu palabra tiene poder, no la subestimes. Un solo comentario o pregunta puede abrir el debate y evitar que se impongan soluciones injustas. En el siguiente segmento, veremos cómo la desinformación y las narrativas enfrentadas moldean la percepción del conflicto, y qué herramientas tenemos para enfrentar la manipulación informativa. Aprenderemos a identificar noticias falsas, a analizar el discurso de los actores clave y a proteger nuestro derecho a la verdad. No olvides suscribirte y compartir este análisis. Solo informados podremos defender un futuro más libre, más seguro y verdaderamente en paz.